Muy buenas tardes, queridos amigos de Iconos Mac. Hoy nos conectamos súper temprano para contarles que tenemos un invitado súper interesante con esto de la temática de la crisis sanitaria que enfrenta Honduras. Y me refiero al doctor Edwin Herrera, quien es médico genetista e investigador, quien nos ha hecho un espacio en su agenda porque él nos trae un tema súper interesante y es el proyecto de banco de plasma convaleciente para pacientes de COVID-19. Y el doctor está haciendo un trabajo exhaustivo para buscar beneficiar a los pacientes, a todos los enfermos. Y prácticamente el doctor Herrera está saturado de trabajo, pero nos ha permitido un espacio en su agenda para conversar un poco y que le explique a nuestra audiencia de qué se trata este proyecto, un proyecto hecho por cerebros sanpedranos, especialistas en la medicina. Buenas tardes, doctor. Qué honor poderlo recibir aquí en este Facebook Live de Iconos Mac. Bienvenido. Gracias, Sabino, y muchas gracias por su invitación a su programa. Le agradezco mucho. Cuénteme de qué se trata este proyecto Banco de Plasma Convaleciente de COVID-19. Sí, el proyecto tiene como finalidad formar un banco de plasma extraído de pacientes que han sufrido la enfermedad, que han sufrido de COVID-19, se han recuperado y por lo tanto al recuperarse tienen ya anticuerpos, tienen defensas en su sangre, específicamente en qué parte de la sangre, en el plasma. O sea, la sangre tiene dos componentes, uno es el plasma y el otro son las células, los glóbulos rojos principalmente. Nosotros solamente vamos a extraer plasma, o estamos extrayendo porque ya lo comenzamos a hacer. Extraemos el plasma nada más, no los glóbulos rojos, y ese plasma que es rico en defensas contra el COVID-19 se lo vamos a administrar a pacientes que se encuentran con COVID grave, ingresados en los diferentes hospitales y principalmente en el Leonardo Martínez, que es el hospital COVID-19 de la ciudad de San Pedro Sula. Ok, doctor, la gente está sorprendida porque esto es un, podemos llamar así, un experimento o un método que ustedes están desarrollando para beneficiar a todos esos pacientes o todas las personas que están infectadas acá para mejorarles su sistema inmunológico, tengo entendido. ¿Cómo nace la idea de lograrlo y cuánta gente está dentro de este proyecto? ¿Cuántos médicos especialistas? Sí, Sabino. Los médicos que estamos involucrados somos, bueno, su servidor, el doctor Raúl Galeano, que él es nuestro hematólogo, él es hematoncólogo y es el encargado del proceso de la extracción y de la transfusión. Se encuentra también involucrado el doctor Claudio Galo, él hace todas las pruebas para determinar que ese plasma que nos están donando no tenga alguna enfermedad infecciosa, porque eso se hace de regla en toda transfusión, ya sea de plasma o de sangre, siempre hay que descartar que haya una enfermedad contagiosa y el doctor Galo pues nos está ayudando en eso. La doctora Delmi Mejía también es nuestra colaboradora, ella coordina el programa de investigación. Tenemos a la doctora Lucía Argüello, es una odontóloga muy capaz, muy capacitada. Y tenemos a la doctora Alma Barahona también. La doctora Alma Barahona es parte del Ministerio de Salud y pues a ella nos provee el enlace con los pacientes que se van recuperando y de tal manera que podamos hacer una base de datos, llamarlos y explicarles cuál es el propósito del programa. El grupo surgió porque la transfusión de plasma convaleciente, que así le llamamos, es un tipo de inmunización pasiva. Cuando hablamos de inmunización pasiva, quiere decir que estamos metiendo anticuerpos formados por otro organismo para que nos defiendan, a diferencia de la inmunización activa, que nosotros mismos formamos los anticuerpos. Entonces, esta inmunización pasiva se viene utilizando desde hace mucho tiempo.
En la gripe española de 1919, perdón, 1919, la gripe española pues arrasó con una gran cantidad de la humanidad y se utilizó el plasma convaleciente para tratar a algunos pacientes, pero la rigurosidad de ese tiempo, las publicaciones no sirven de mucho, pero sí sabemos que fue efectivo para ese entonces. Se ha utilizado en otras pandemias, por ejemplo, en la pandemia del SARS, en la pandemia de la gripe H1N1, en el MERS, que es también un coronavirus de Medio Oriente, y se ha utilizado con éxito en esas enfermedades. Por lo tanto, es de suponer que también en esta ocasión, que es un coronavirus, también va a ser de éxito. Lo que transfundimos son básicamente anticuerpos de personas que ya se han curado contra el virus. Eh, la idea surgió hace aproximadamente un mes o mes y medio, basado en el hecho de que de estos antecedentes, yo me comuniqué con el doctor Claudio Galo, que es hematólogo y entonces es bueno, uno de los hematólogos más importantes de la ciudad. Y entonces él me dijo, bueno, vamos, entrémosle al proyecto. Y pues reunimos el equipo, hablamos con el doctor Samara, que es el director COVID del Leonardo Martínez, y nos facilitó las instalaciones del Hospital Semesa, porque también es director de esa institución, y los materiales con los que se hace la extracción. La técnica que nosotros utilizamos para la extracción es avanzada, o sea, no sacamos toda la sangre, como le repito, sino que solo sacamos una parte de la sangre, que es el plasma. Por lo tanto, el donador puede seguir donando, a diferencia de una donación de sangre. Una donación de sangre son 450 ml que se sacan, hay que esperar 3 meses para que pueda volver a donar. Mientras que si nosotros solo sacamos el plasma, recolectamos hasta 600 ml de plasma que pueden servir para 2 e incluso para 3 pacientes. Y ese donador puede donar de nuevo unos 3 o 4 días después, sin ningún problema. Ok, doctor, para la gente que se está conectando, estamos conversando con el doctor Edwin Herrera, médico genetista e investigador sanpedrano, y todas las personas que deseen hacer preguntas aquí abajo pueden formularlas. Tenemos una muy buena audiencia esta tarde de martes. Pueden hacer todas las preguntas que quieran y nuestro especialista va a estar contestándoles todas sus inquietudes. Quiero recordarles que esta entrevista es cortesía de Laboratorio Diagnos, líder en investigación de imágenes y de laboratorio aquí en San Pedro Sula y también en Tegucigalpa. Doctor, le tengo una pregunta. Sí, dígame. Usted como especialista, ¿por qué cree que no se ha encontrado una vacuna, una cura o un medicamento efectivo para contrarrestar la incidencia de contagio, muerte o gravedad del coronavirus o COVID-19? Sí, correcto, Sabino. Bueno, el problema es que el desarrollo de un medicamento para cualquier patología, para cualquier enfermedad, el desarrollo desde el momento en que el medicamento se descubre, eh, se, se encuentra su estructura química, se encuentra su función molecular, eh, luego pasa a experimentación por animales, luego de esa experimentación por animales pasa a los seres humanos y todo ese proceso dura alrededor, bueno, entre 10 y 15 años. Es un proceso sumamente largo. ¿Qué pasa con una pandemia como la actual? No se pueden desarrollar medicamentos nuevos, ¿verdad? No se pueden desarrollar medicamentos nuevos. Entonces lo que se hace es que se prueban in vitro medicamentos que ya existen como tratamientos para otras cosas, ¿verdad? Entonces eso es lo que se ha hecho. O sea, permítame un segundo. Se prueban cientos o miles de medicamentos y se incuban con los virus o con las células infectadas para ver qué es lo que sucede. Y algunos de estos medicamentos resulta que matan al virus o
actúan protegiendo la célula de la entrada de los virus, y entonces ese ha sido el caso de la hidroxicloroquina, que ha demostrado ser efectivo, ha demostrado cierta efectividad, hay cierta evidencia que así lo demuestra. No es una evidencia muy fuerte, muy sólida, pero sí, al parecer sí brinda cierta protección. Y hay otros medicamentos que también se están utilizando, la citromicina junto con la hidroxicloroquina. Recientemente se descubrió que un antiparasitario, la ivermectina, también mata a los virus in vitro, pero no se ha probado en vivo. ¿Qué es lo que sucede en vivo? No se conoce. Por otro lado, el plasma convaleciente, como le digo, es un tratamiento que ya se ha utilizado, ya conocemos mucho sobre transfusiones. Entonces, no es algo nuevo, no estamos experimentando con algo nuevo, sino que es algo que se viene usando desde hace tiempo. Claro, para el virus en sí, para este virus sí es nuevo. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es que la aplicación de este suero a los pacientes está haciendo como un ensayo clínico. Nuestro propósito fundamental es salvar vidas, pero a la vez estamos estudiando cuál es el efecto del suero en los pacientes tratados. O sea, eso es uno de los propósitos. No Aún, esperamos, sí, dígame. perdón, aún no lo han, no lo han ¿Aprobado? a personas aquí con pacientes hondureños. ¿Y cuándo van a Bueno, comenzar? las primeras extracciones las realizamos ayer. Realizamos 2 extracciones. O sea, 2 pacientes convalecientes nos donaron su plasma. Uno de ellos lo tenemos guardado. El otro, aunque no hemos comenzado el ensayo clínico, pero sí ya lo aplicamos a una paciente que es una doctora, no puedo decir el nombre por cuestiones éticas, por razones éticas, que está delicada, está en estado con COVID grave, y su hijo le donó el plasma y ayer se lo pusimos, y el día de hoy pues ya ella se encuentra mucho mejor, está saturando, la saturación de oxígeno pues está al 95%, arriba del 95%, y eso es bueno. Al parecer sí hemos visto un beneficio. Pero el beneficio real lo vamos a conocer hasta que llevemos a cabo ese ensayo clínico con los pacientes. Ok, Nosotros pensamos doctor, que sí hay beneficio. Sí, dígame. ok, hay una pregunta que ha generado tremenda controversia en las redes sociales y en los chats de WhatsApp, en estos grupos, y es que probar unos medicamentos y yo recibí ahora en un WhatsApp que decía que la OMS iba a probar acá, creo que la OMS iba a probar Sí, acá en Honduras eh, eh, un cierto medicamento en la población. sí. ¿Qué tan cierto es eso? Como le mencionaba, hay algunos medicamentos que ya se han usado en otras patologías y está aprobado por la FDA para otras patologías. Por Ajá, ejemplo, la hidroxicloroquina, que es la famosa, la más famosa, la que más se utiliza. La hidroxicloroquina comenzó a utilizarse como un antimalárico, como solo cloroquina, luego le agregaron la molécula hidroxi, ¿verdad? Em, y se utilizaba ampliamente como antipalúdico. Yo recuerdo cuando hacía mi servicio social, en todos los centros de salud había cloroquina porque se le daba a todos los pacientes que tenían malaria. Luego se encontraron otros usos, se encontró el uso para personas con artritis, ¿verdad? Y ese es el uso que tiene actualmente. El principal uso es para personas con artritis. Y luego, ok, pues, dice, se descubrió de que ajá, probablemente sí tiene efectividad. ok, dice Probablemente vacuna, sí tiene efectividad en el COVID. ajá, le ¿Vacuna? cuento, dice vacuna COVID, experimento financiado por Bill Gates, sería testeado en hondureños. África rechazó ser conejillo de India, que eso fue lo que me enviaron a mí y obviamente yo no suelo continuar con la cadena de estos mensajes, pero usted que es especialista en este Sí. tema, en investigación, quiero que me diga qué tan cierto es, qué tan positivo puede ser o qué tan dañino para la población, qué riesgo representa ¿Qué esto. riesgo? Todo nuevo medicamento, incluyendo vacunas, puede representar algún riesgo, pues estamos probando algo que no ha sido probado en humanos.
Para eso, los ensayos clínicos se dividen en 4 fases. Los ensayos clínicos con humanos, después de que pasan la etapa en animales, entonces se dividen en 4 fases. La primera fase son grupos pequeños, muy homogéneos de personas, voluntarios, incluso se paga la fase 1, porque hay un enorme riesgo. Nunca se ha probado en humanos, es primera vez que se va a probar. Y luego sigue la etapa 2, es la fase 2, estudios de fase 2, que son ya un poquito más extensos, y los de fase 3, que son ya poblacionales. En una pandemia como el COVID, esos pasos se tratan de abreviar porque urge. Aún abreviando todos esos pasos, el tiempo de producción de una vacuna no baja de 1 año. Eso es un tiempo prolongado. Con respecto a que nosotros somos conejillos de indias, pues las normas éticas ahora son bien rígidas. Generalmente estos estudios son multicéntricos y se hacen en varios países, en muchos países. El país que más tiene ensayos clínicos es Estados Unidos, o sea que los que más sirven de conejillos de Indias son los Estados Unidos. Entonces, decir que nosotros somos conejillos de Indias no es tan acertado. Ok. Eh, sí, dígame. Eh, dice que solo Honduras, no hay más países que se han sumado a este ensayo clínico de la OMS. ¿Por qué cree que Bueno, pasa esto? en la hidroxicloroquina. Ajá. Bueno, le voy a decir una cosa, es un ensayo clínico. Sin Se ha embargo, como... implementado, ajá, perdón, se ha implementado en Sí. Argentina, Canadá, en otros países. Y bueno, este ensayo clínico tiene como varios componentes de medicamentos, ¿verdad? Ah, claro, hay Eh, como 20 medicamentos que se están probando ajá. actualmente, sí. Y uno de los principales son Redesivir, creo que así es, Remdesivir, claro, cloroquina, sí. Lopinavir, Ujú. Lopinvir, y uno que yo Lopinavir, sí. que he visto mucho que se ha estado aplicando y que de hecho nuestro colega eh, Escoto de Diario El País, quien eh, ha sido uno de los pocos hondureños que ha dado la cara y ha dicho, sí, yo tengo COVID, él mostró que se le estaba aplicando también, que estaba ingiriendo interferón. Ajá, claro. Bueno, estos medicamentos, como le digo, no son nuevos. La ventaja que tienen es que ya han sido probados. La toxicidad en humanos ya ha sido probada. Por ejemplo, sabemos que la hidroxicloroquina es cardiotóxica, tiene toxicidad cardíaca. Pero siempre cuando se da un medicamento se valora las ventajas sobre las desventajas, sobre los posibles efectos adversos. Claro, hay riesgo de una fibrilación, de un paro cardíaco, de arritmias cardíacas con la hidroxicloroquina, pero la ventaja de que no entre el virus a las células y evitar un COVID grave, pues a veces supera esos efectos adversos. Todos los Ok, medicamentos tienen efectos adversos, todos, todos, todos. ok, le cuento, dice Alex Canales, excelente, doctor Herrera, deseo sea exitoso el proyecto. Dice Virgilio Ávila desde Japón, gracias por darnos estas noticias y traer al doctor Herrera para tener un mejor entendimiento sobre los medicamentos que podemos tomar para combatir este virus. Carla Bar nos acaba de escribir y dice, en el nombre de Dios todo saldrá bien. Gracias, Edwin. Muchas gracias por tu dedicación. Doctor, Amén. la gente dice, yo voy a tomar esto, yo voy a tomar lo otro, voy a poner acá, voy a tomar allá, que no sé qué, si me da esto, si para la gripe. Estos medicamentos los venden en la farmacia. ¿Usted recomienda que la gente los tome si presenta síntomas? ¿O qué puede hacer la gente? ¿Qué le Es, aconseja usted? si presenta síntomas, si tiene tos, si tiene fiebre, pues lo importante es abocarse a los servicios, se le haga una PCR y ver si en realidad tiene COVID. Eso es lo que tiene que hacer. Sobre medicamentos, debe tratar de evitar lo más posible medicamentos porque no sabemos cómo esos medicamentos, todavía no lo sabemos, cómo van a influenciar sobre la enfermedad. Es más, al inicio recomendábamos que no se tomara ibuprofeno, aunque no hay una evidencia sólida, pero sí recomendamos que no se usen medicamentos como ibuprofeno y otros antiinflamatorios, preferiblemente acetaminofén,
que es un mecanismo de acción ligeramente diferente a los otros antiinflamatorios. Entonces, no, yo no sugiero que se tomen antiinflamatorios, no sugiero tampoco que se tomen hidroxicloroquina como preventivo, porque como le decía, es cardiotóxico, no sabemos qué efecto puede tener en una persona sana y tomar solamente por tomar puede ser contraproducente. Todo tiene Ok, que ser controlado. ok, cuando usted dice cardiotóxico, quiero que le explique a la gente porque estos Puede términos provocar, médicos, sí, correcto, puede provocar arritmias cardíacas. Y esas arritmias cardíacas pueden producir síncope, o sea, desmayos, pueden pérdida de la conciencia, incluso pueden propiciar en personas que son susceptibles, pueden propiciar fibrilación ventricular y muerte, ¿verdad? En personas susceptibles. Claro, o sea, eso va a pasar en una minoría, algo muy pequeño, una cantidad muy pequeña de la población. Pero precisamente por eso estos medicamentos deben ser supervisados, deben ser tomados bajo vigilancia médica y no ser autoadministrados. ok, dice Farid Martínez, espero en los próximos días brindar mi apoyo. Ok, doctor, Ah, excelente, excelente, bienvenido, bienvenido. doctor, el tema COVID o coronavirus en Honduras está muy saturado de información. Sí, Usted como especialista, como médico, como una persona que de verdad entiende la genética y investiga, porque es su campo, ¿qué recomendaciones le da a la población que no está contagiada? claro. Las recomendaciones, bueno, ya ha habido bastante publicidad. No son recomendaciones infundadas ni son recomendaciones a la ligera. El distanciamiento social es importante. Es importante evitar que la epidemia se propague. ¿Por qué es importante? O sea, ¿no será mejor que nos dé virus a todos de una sola vez y así todos nos volvemos inmunes? Claro, esa es una estrategia, podría ser una estrategia, que nos dé el virus a todos y en determinado momento ya la mayor parte vamos a estar inmunizados y ahí se terminó la epidemia. Y mientras más rápido, mejor. El problema con este virus es que aunque la tasa de mortalidad es bajita, se ha calculado ahora entre 2 y un 10%, pero en realidad creemos que es mucho más baja que eso. Calculamos que anda en 0,1 alrededor. Es una tasa de mortalidad bien bajita y pensamos que más gente de la que se habla oficialmente está contagiada. Pero la mayor parte de la gente es asintomática, no presenta síntomas. Entonces va a cursar sin enfermedad. Un 20% más o menos de los contagiados, según nuestras cifras, en realidad tendría que ser menos del 20%, según nuestras cifras actuales, va a presentar COVID grave, con signos respiratorios, con una neumonía, con signos de infiltración en las radiografías de tórax, con dificultad respiratoria. De ese 20% probablemente necesite hospitalización, necesite oxígeno y necesite medidas intrahospitalarias. Y de ese 20%, un pequeño porcentaje, un 2%, va a presentar, va a ir a la muerte, ¿verdad? Algunos de esos 20% puede ser que entren a respirador, que se agraven mucho más, y de los que entran a respirador, aproximadamente entre el 50 y el 80% mueren. Parece una cifra bien bajita, ¿verdad? Es una cifra bien bajita, pero como este virus tiene una capacidad de diseminarse tan grande, tan rápida, entonces el número de personas que necesitan hospitalización es altísimo. Entonces los hospitales comienzan a desbordarse. No hay camas ya para atender a los enfermos. Y peor un respirador, peor una unidad de cuidados intensivos. Tenemos una cantidad limitada de unidades de cuidados intensivos. Entonces, a eso se le llama aplanar la curva. Vamos a tomar medidas para evitar que eso suceda. Y las medidas han sido drásticas. Se han cerrado ciudades. El distanciamiento social es importante. Es importante. ¿Por qué? Porque como hay mucha gente asintomática, no sabemos quién está enfermo. Incluso nosotros podemos estar con el COVID y no saberlo y ser también agentes de transmisión de la enfermedad. Ok, Entonces, las medidas doctor, básicas son esas. Sí, sí. tengo tres preguntas, quiero que me las responda puntual. La primera, usted hablaba
y yo lo he leído, lo he escuchado, me lo han reenviado por el WhatsApp, lo he visto en redes. Inmunizate, que te pegue, que esto, que lo otro. Ok, no te vuelve a dar, no te vuelve a pegar, ya estás inmune. ¿Qué pasa con aquellas personas que vemos en las noticias y dice, me volvió a dar? Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿qué pasa con los pacientes, con las personas que sufren de asma? ¿Y qué pasa con aquellos pacientes, con las personas, perdón, que han sufrido tanto de bronquitis, de neumonía y que regularmente pasan con alergias por el clima, estornudando, con un poco de gripe? ¿Qué pasa? Sí, bueno, los estudios todavía no son claros con algunas patologías, porque recientemente una amiga me dijo, bueno, yo vi un estudio donde en realidad los asmáticos son menos propensos a presentar un COVID grave. En realidad los estudios todavía son bajos. Los estudios en China sí han demostrado que a mayor edad, pues más probabilidad de padecer un COVID grave y más probabilidad de entrar a la etapa crítica, que es donde necesita respirador y más probabilidad de muerte. Entonces la edad está relacionada con la gravedad de la enfermedad. Otras cosas que están relacionadas son lo que llamamos comorbilidades, o sea, enfermedades que están ya presentes y esas personas pues ya son más susceptibles. Con el asma todavía no se sabe bien, con las alergias si tienen en realidad un efecto protector o si son más susceptibles. Pero hay enfermedades que sí son obviamente predisponentes, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión está en primer lugar, los pacientes hipertensos son más susceptibles a presentar un COVID grave, la obesidad, todas estas son las principales comorbilidades que están relacionadas con la enfermedad, las cardiopatías también, o sea, las enfermedades del corazón están relacionadas a una mayor morbilidad. Los niños no padecen un COVID grave porque ahora que sabemos un poquito más de la fisiopatología de la enfermedad, sabemos que el virus se une a las moléculas de hemoglobina del adulto. Entonces, probablemente los niños, como tienen una mayor proporción de un tipo de hemoglobina que se llama hemoglobina fetal, esa hemoglobina fetal tiene un sitio donde no se une el virus. Entonces eso probablemente lo protege. Eso es lo que sospechamos hasta ahora, ¿verdad? O sea, todavía no hay nada seguro, pero el mecanismo fisiopatológico parece ser ese. Entonces los niños, pues no hemos visto muertes de niños, excepto si hay una comorbilidad, una cardiopatía, entonces sí son susceptibles. La gente joven entre los 20 y los 30 tienen una menor incidencia, aunque sí se ha visto. De 30 a 40 sí hay bastante. Ya de 30 a 40, de 40 a 50 es el grueso de nuestra población. A diferencia de Italia, que en Italia la población es vieja, es una población, la mayor parte son mayores de 60 años y es una población muy susceptible. Y entonces eso pues hizo que las cifras de mortalidad en Italia se dispararan. Entonces todavía no está claro, algunas comorbilidades no está claro cómo van a ser susceptibles, pero sí se sabe de esas que le mencioné, la hipertensión, la obesidad, el, la diabetes mellitus y también las cardiopatías. Doctor, ¿tiene mucho riesgo aquella persona que ha fumado eh, Claro, durante varios tiempos? Todas las personas, los fumadores. el fumador tiene un obvio riesgo para cualquier enfermedad respiratoria. ¿Por qué? Porque la nicotina disminuye la saturación del oxígeno en la sangre, la nicotina disminuye el intercambio, o sea, la capa de productos, no la nicotina, sino que la brea, el alquitrán y otras cosas que se pegan a los alveolos, disminuye también la capacidad de intercambio gaseoso de la membrana respiratoria. Entonces, claro, o sea, los fumadores sí tienen un riesgo aumentado. Y eso sí se ha visto, ¿verdad? Que parece que hay un riesgo aumentado entre los fumadores. Ok, Entonces, es un motivo más para no fumar. El tabaquismo es de alto riesgo para un montón de patologías, para cardiopatías, enfermedades respiratorias, etcétera. quiero contarle, Samuel Santos dice saludos y sigue la Saludos, gente, doctor. Jorge, José Palma sigue etiquetando personas, José Isaac Díaz y Andrés Chinchilla. Quiero contarles a las personas que se están conectando
que va subiendo el número de televidentes, que estamos hablando con el especialista e investigador hondureño sanpedrano Edwin Herrera, quien es médico genetista y nos está hablando sobre este banco de plasma convaleciente en pacientes de COVID-19 o coronavirus. Quiero a todas las personas que se están conectando, por favor, los invito aquí abajo a través de comentarios, háganme sus preguntas y yo así se las puedo transmitir al doctor para que ustedes puedan saber un poco más, se empapen de lo que significa la enfermedad, de los riesgos tan fuertes que implica para la salud de una persona contraer este virus y de lo que debe de saber sobre el banco de plasma convaleciente para pacientes con coronavirus COVID-19, ¿verdad? Doctor, ¿qué tanto influye la alimentación y aquellos remedios caseros, aquellas infusiones a base de miel, limón y jengibre para activar el sistema inmunológico? Bueno, hay alguna gente que toma tecitos calientes y Yo soy uno de ellos. bueno, aunque no hay evidencia científica, la- el argumento de la gente, y algunas veces, no digo yo que, no, que nunca tenga razón la sabiduría popular, porque hay algo de razón en la sabiduría. No todo es ciencia. La sabiduría popular pues se basa en ciertas cosas, ciertos argumentos, ¿verdad? Que de sentido común. Entonces el argumento es, bueno, si el COVID no le gusta mucho el calor, entonces si yo tomo tecito voy a disminuir la cantidad de virus en la garganta. Bien, el tecito no lo va a matar. De hecho, el jengibre pues tiene sus bondades. El limón también. La miel también. Y aunque no hay ninguna evidencia científica de que no le va a dar COVID grave tomando estos tecitos, tampoco lo va a matar. Y probablemente influye en la psicología de la persona, porque muchas veces, fíjense que muchas veces, yo a veces salgo a la calle, o voy al hospital, o voy a algún sitio, y al rato me da tos. Digo, ya tengo COVID. Entonces es sugestión. Pasamos sugestionados con la enfermedad. Entonces probablemente esto ayude también a la parte psicológica, ¿verdad? Y puede ser que tenga ciertas ventajas. No hay ningún conocimiento científico al respecto, ninguno, ¿verdad? Ok, Pero no le tengo, digo no lo tome, o sea, tómelo porque no lo va a matar y tiene ciertas ventajas. No en el ok. sistema inmune, pero sí, sí. Doctor, dice, están cayendo las preguntas, vamos. Dice Ronnie Díaz Llanes, saludos al doctor Edwin Herrera, que Dios lo cuide. Ok, Saludos, vamos con la primera pregunta. Le escribe Pamela Araujo. Felicidades al doctor Herrera y a sus colegas por iniciar este ensayo, un orgullo sanpedrano. Tengo una gracias. consulta. ¿Existe riesgo para los pacientes recuperados al donar plasma? Esa es la primera pregunta. Quiero que me la conteste breve porque tenemos más preguntas en la línea acá. La donación de plasma es algo bien seguro. Se conecta a una máquina, está bajo vigilancia médica, probablemente sienta mareos, no se sacan glóbulos rojos, por lo tanto no va a tener anemia. Es bastante seguro, es un procedimiento bastante seguro. Ok, no le pasa nada al paciente. No tiene mucho riesgo, o sea, como le digo, se pueden sentir mareos, una persona muy aprensiva puede sentirse nerviosa, sudorosa, pero el riesgo en sí, un poquito de riesgo de sangrado en el sitio de la punción, claro que sí, hay riesgo de sangrado como toda extracción, ¿verdad? El paciente está permanentemente bajo cuidado médico, cualquiera de nosotros está ahí siempre. Está la enfermera capacitada también, es experta en el manejo del equipo. Entonces, pues los riesgos son mínimos, ¿verdad? Son Ok, mínimos. los pacientes que quieran donar se pueden abocar con ustedes, ¿verdad? Ya Se vamos pueden a dar abocar con información. nosotros, Sí, ya vamos a claro dar que sí. información cómo lo pueden hacer. Laura Letona dice, buenas noches, doctor. ¿Podría resumirnos la fisiopatología del COVID
y cómo se espera que se comporte la curva de incidencia en los próximos meses. Sí, bueno, Laura, alumna Letona. mía, claro, Ajá. sí, sí. Bien, Laura, resumido la fisiopatología, porque creo que el programa pues no da para mucho. El COVID-19 tiene varias proteínas y una de esas proteínas se llama proteína Spike, que es la que le da la coronita. Entonces esa proteína Spike se une a unos receptores que se llaman ECA2, que ECA2 significa enzima convertasa de la angiotensina 2. Entonces, esa enzima forma parte de un eje que se llama renina-angiotensina-aldosterona. No vamos a entrar en detalles sobre eso porque son detalles bastante técnicos, pero las células de los pulmones, las células del sistema respiratorio, las células intestinales, las células cerebrales, y ahora sabemos que también en el sistema urinario, en el sistema urinario también hay esos receptores. Entonces, esos receptores, los ECA2, están pegados a la membrana celular y entonces el virus con estas proteínas Spike, esta coronita, se pega al ECA2 y eso le sirve como una llavecita para poder entrar a la célula. Casi todos los coronavirus actúan así, el SARS actuaba así también, o sea, entraba por medio de la ECA2 y el MERS también actuaba así. Ok, Una vez dice, dentro de la célula, ajá, pues entonces se desencadena todo lo que hace un virus adentro, ¿verdad? O sea, utiliza toda la maquinaria de la célula para replicarse, para hacer copias de sí mismo. Y eso hace que la célula muera, ¿verdad? También hay otras proteínas. Se sabe que una de esas proteínas se pega a lo que se denomina subunidad beta de la hemoglobina. Y entonces al pegarse en la subunidad beta de la hemoglobina, pues libera hierro, aumentan los niveles de hierro, hay toxicidad por hierro, aumentan los niveles de una proteína que se llama ferritina, y esa es otra parte de la fisiopatología de la enfermedad, la parte hemática. O sea, ya sabemos, antes creíamos que solamente afectaba a los pulmones, ahora sabemos que afecta también la sangre, afecta la saturación de oxígeno al unirse a la hemoglobina. Entonces es un virus que sí es complicado cuando se vuelve grave, ¿verdad? Cuando el sistema inmune no logra atacarlo a tiempo y sacarlo a tiempo de nuestro organismo, se vuelve grave, nos ataca de diferentes maneras. Hay personas que reaccionan con una diarrea, lo primero que les pasa es una diarrea, y hemos visto pacientes que desarrollan o sea, que debutan, que su primer síntoma es síntomas parecidos a la infección urinaria, con dolor al orinar, ardor al orinar, incluso hematuria, con sangre en la orina. Entonces, hay otras personas que también desarrollan cambios conductuales, porque entra por la nariz, se va por el nervio olfativo e invade el cerebro. Y entonces uno de los primeros síntomas es la falta de olor, anosmia se llama eso. Entonces, si usted tiene falta de olor, se pasa el Asistin, se pasa el Vicks por la nariz y no huele nada, entonces probablemente es conveniente que se haga una prueba de COVID. Una prueba rápida puede ser, ok. porque probablemente lo tenga. Ok, doctora, doctor, perdón, dice, están cayendo demasiadas, vamos a ir fluyendo porque decía Laura Letona como el comportamiento, doctor, de la curva. Déjese la breve porque están cayendo muchas preguntas, entonces queremos Bueno, todas. lo que estamos viendo, yo sospechaba que íbamos a tener a estas alturas un poquito más de casos de los que tenemos, casos graves de los que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque las medidas de distanciamiento social han funcionado. Si no hubiera distanciamiento social, los hospitales ya se hubieran desbordado. ¿Cómo será la curva? ¿Cómo es bien difícil predecir esa curva? Porque hay un montón de factores que todavía no conocemos. En realidad, la temperatura tiene que ver con la sobrevivencia del virus. Probablemente sí. Probablemente las altas temperaturas de San Pedro Sula hagan que el virus que está en el ambiente, que está en el pavimento, que está en las partes, en las superficies de los exteriores, probablemente ese virus muera más rápidamente. Entonces hay factores que todavía no conocemos. La curva se ha comportado diferente en diferentes regiones y en diferentes países. Entonces es bien difícil, no sabría contestarle esa pregunta porque es bien difícil, hay demasiados factores involucrados en esto. Pero el distanciamiento social sí ha funcionado, sí funciona. Ok, Entonces la recomendación es esa, ¿verdad?
Sí, Doctor, dígame. vamos a leer unos mensajes acá. Dice Olga M. Vázquez, eminencia y es hondureño. Gaby Vilches Alvarado, muy buena entrevista. Ok, vamos con una pregunta. Rapidito, doctor, porque están entrando demasiadas. Sí, sí, Alexis claro. Dobson pregunta para el doctor Herrera. ¿Qué otros daños hepáticos ocurren a pacientes infectados? Y si se ha confirmado que un paciente infectado recuperado, se recupera y vuelve a infectarse. Algunos datos sugieren que, bueno, lo que se ha visto es que un paciente ya con una PCR negativa a veces puede volver a positivizarse. Entonces, la respuesta es que probablemente en la gran mayoría de pacientes la inmunidad es suficiente para evitar que se vuelva a contagiar, pero en algunos cuantos pacientes probablemente sí haya una reinfección. Lo que pensamos es que tal vez no es una reinfección, sino que es un virus que queda latente y luego se vuelve a activar por algunos motivos, ¿verdad? Ok, Eh, pregunta José. Ajá. sí, sí, sí. Termine, doctor. Bueno, eso es lo que pensamos actualmente, que se puede volver a infectar, se ha visto en algunos pocos casos, ¿verdad? Tal vez son personas que no han hecho suficiente inmunidad, se han vuelto la carga viral después de la primera enfermedad, pues ha sido más alta tal vez, ¿verdad? Entonces al volverse a infectar, pues, pero en realidad no sabemos si es una reinfección o si es una activación del virus que estaba anteriormente. Ok, pregunta José Palma. ¿Cuántos tipos de cepas están comprobados del COVID-19? Fíjese que hasta donde yo le llevé el hilo a las cepas, había dos cepas diferentes. Creo que ahora se mencionan tres, pero no estoy seguro, tengo que buscar en la literatura. Creo que hay O- tres. En realidad el virus está mutando y está generando variabilidad, porque lo que sucede con el virus es una evolución acelerada. A lo que nosotros nos ha tomado millones de años, al virus le toma unos cuantos meses porque su capacidad de replicación es enorme en una pandemia. Se generan tantos virus. Imagínense que hay una tasa de mutación que sea baja, que sea del 1%. O sea, un 1% cambia su secuencia de ARN en cada ciclo. Pero si usted pone la cantidad de virus que se replican en las células a cada instante y la cantidad de personas infectadas, entonces usted va a ver que lo que está ocurriendo es un cambio acelerado del ARN, de las secuencias de ARN, y una selección natural acelerada. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, imagínese usted que tiene un virus al inicio que no es resistente al calor, que se muere con el calor y todo. Pero una mutación en su ARN originó un virus que es un poco más resistente al calor. ¿Cuál va a sobrevivir? El que es más resistente al calor. ¿Cuál va a tener mayor capacidad de contagiar? El que es más resistente al calor. Entonces, esta es una selección natural actuando en tiempo breve. Lo que nos toma a nosotros, los organismos superiores, millones de años, al virus le toma poco tiempo. Entonces, esa es una parte de la dificultad de la lucha contra estos virus porque son rápidamente cambiables. Esa es la dificultad con la gripe, por ejemplo. Tenemos una cepa un año, nos vacunamos, pero nos vuelve a dar el siguiente año porque ya el virus ha mutado demasiado. Entonces, eso es ok, uno de los riesgos que hay, ¿verdad? Sí, ajá. dígame. Doctor, dice Marvin Zúñiga. Buenas noches, doctor. Dios le bendiga. ¿Qué personas son aptas para donar plasma? Sí, bueno, preferimos personas jóvenes, mayores de 18 años. No quiere decir que una persona mayor pues no pueda donar. De hecho, tenemos personas mayores que están dispuestas a donar y bienvenidas. Pero sí preferimos personas jóvenes que han tenido síntomas. O sea, que ha tenido fiebre, que ha tenido tos seca. Si los síntomas han sido más severos, pues probablemente tenemos más anticuerpos y entonces es mejor. La persona que ha estado hospitalizada probablemente tiene más anticuerpos que la que no ha estado hospitalizada. Entonces vamos a preferir esa como donador. Las mujeres que han Dice, salido embarazadas, ajá, sí, dígame, sí. termine con las mujeres embarazadas. Sí, las mujeres que han salido embarazadas no, los criterios de exclusión, uno de los criterios de exclusión es ese porque en las mujeres embarazadas puede ser que se formen ciertos anticuerpos contra una molécula que se llama HLA y entonces eso puede crear reacciones transfusionales, ¿verdad? Por alergias, fiebre y esas cosas. Entonces preferimos mujeres no, que nunca han salido embarazadas.
Hombres que nunca han tenido una transfusión, porque si han tenido una transfusión, igualmente pueden haber desarrollado anticuerpos anti-HLA. Entonces, esos son dos criterios de exclusión. Que ha pasado más de 14 días desde la fecha de último síntoma con una PCR negativa. Si tiene PCR negativa hay más de 14 días, entonces es apto. O si no ha tenido una PCR negativa, tenemos que esperar 28 días sin síntomas para que pueda ser donador. Esos son los Ok. criterios. Doctor, dice Keren Cuellar. Qué bueno, doctor. Usted es el único que he escuchado que ha dicho algo bueno de todos los doctores que de ahí, todos solo quejándose, dice. Denise Aldana desde Ocotepeque le pregunta, ¿qué tratamientos están disponibles para el COVID-19? Bueno, actualmente medicamentos farmacológicos en muchos hospitales, aún sin ser aprobada por la FDA, sino que muchos hospitales la han puesto en su esquema. La hidroxicloroquina más una dosis de acitromicina también, un tratamiento de acitromicina. Ese es el Pero único que... eso Ajá, sí. solo lo aplican los médicos, ¿verdad? No es que la gente va a Claro, venir sí, a sí, inventar, ni lo va a hacer en su casa, solo porque le pegue una sí, gripita y esto, así es. porque usted sabe que aquí en Honduras la gente es bien Claro. inventora. No, en todos lados, en todos lados. O Bueno, sea, la citromicina es un antibiótico de libre, creo que ahora ya se puso controlado, ¿verdad? Debido a esta epidemia, se controlaron ciertos medicamentos. Pero ha sido un antibiótico que se puede comprar en la farmacia. Entonces, no es ujú, que, bueno, yo voy a hacer profilaxis yo solito, voy a evitar que entre el virus y voy a tomar acitromicina. No, no es así, ¿verdad? ajá, ok, No es sí, así. pero ¿Se ha visto? sí. No, sí, eso nos indica. Es el único tratamiento que está establecido, farmacológico, que está establecido en ciertas instituciones en el país, aún sin ser aprobado. Pero como le digo, usted mencionó algunos, ¿verdad? Hay 20 medicamentos que están en ensayos clínicos ahorita para ver cuál funciona. Algunos de ellos son antivirales, otros son inhibidores de la proteasa. Hay diversidad de medicamentos. Ok, dice Marisela López. Buenas noches, saludos al doctor Herrera, bendiciones y excelente éxito. Dice Ibrón Eduardo Rodríguez, saludos al doctor Edwin, excelente trabajo, un placer haber sido su alumno. Saludos, Hilbert. Eh, Pregunta Carla Bar, ¿cada donador de plasma a cuántas personas puede ayudar? Usted lo había dicho, entre 2 y 3 personas, lo había dicho anteriormente, pero Sí, dígaselo usted. claro, claro, sí. Esa es una pregunta bien importante porque, como le digo, hay dos métodos para extraer el plasma. Uno es sacar la sangre completa y esa sangre se mete a una centrífuga, se separan los glóbulos rojos del plasma, se toma el plasma y se le pone a una persona. Y ya le dije las desventajas, que era un donador, pues solamente puede donar una vez y tiene que esperar 3 meses a volver a donar. Nosotros estamos utilizando plasmaféresis, una máquina de aféresis, que lo que hace es que saca la sangre, la centrifuga adentro y luego devuelve los glóbulos rojos. Y como devuelve los glóbulos rojos, entonces podemos sacar más plasma. Podemos sacar entre 500 y 600 ml de plasma. Y le ponemos de eso, nos sirve para 2 e incluso para 3 pacientes por cada donación. Y ese donador, como no le hemos sacado los glóbulos rojos, no se va a poner anémico y puede volver a donar plasma no preferimos 3 días porque es muy breve, pero unos 4 o 5 días después ya puede volver a donar plasma. Entonces tenemos que un donador puede donar 2 hasta 3 veces. Y por cada vez, digamos que son 2 pacientes, 2 por 3, 6. O sea que vamos a tener plasma para 6 pacientes con un solo donador. Esa es la ventaja del método que estamos utilizando ahorita. Ok, dice Lara de la B. Alexander Lara de la B dice, excelente entrevista. ¿Sería factible una reactivación de la economía en los próximos meses con las medidas de bioseguridad adecuadas, doctor? Sí, es necesario porque, bueno, yo lo he puesto en las redes muchas veces. Claro, los médicos, yo oigo a mis colegas y tienen razón, tienen toda la razón, los que están al frente, los que están en las unidades de cuidados intensivos. En la madrugada murió una enfermera, el personal de salud enfermándose y tienen toda la razón, o sea, querer que se cierre completamente todo, toda la razón, ¿verdad? Pero tenemos que ser un poco prácticos y
y ver que debe haber un equilibrio, porque si de nada sirve que nosotros evitemos una pandemia completamente si la gente se va a morir de todas maneras de hambre. Se va a morir de hambre, no va a tener trabajo y va a tener carestía y eso es algo socialmente terrible. Entonces, este tiempo de aislamiento social casi completo debe servir para planificar. En este tiempo los gobiernos y en este tiempo las empresas tienen que estar planificando cómo mejorar su bioseguridad. Entonces, después de esta fase, que es la fase 1, es la fase de aislamiento total, tenemos que pasar a una fase 2. Esa fase 2 tiene que ser de reactivación parcial de la economía. No vamos a reactivar todo, pero por lo menos gran parte de la economía se va a reactivar. Todavía no va a haber idas al cine, todavía no va a haber idas al estadio. Incluso puede ser que jueguen los equipos, pero sin público, entre ellos. Se ha sugerido eso, algunos han sugerido eso. Sin conciertos y sin otras actividades en donde haya aglomeración de personas. Las empresas todas deben tomar sus medidas de bioseguridad, distanciamiento entre las personas. El uso de tapabocas es importantísimo, importantísimo. El lavado de manos. Las empresas deben proveer a sus empleados de gel antibacterial, debe proveer de jabón, de agua suficiente para que haya un lavado de manos continuo. La limpieza continua de los ambientes se sugiere también que haya una buena ventilación, porque esas pequeñas gotitas que nosotros expelemos cuando pronunciamos algunas letras, como por ejemplo la F, al pronunciar la F, entonces se producen pequeñas gotitas que se mantienen suspendidas y eso se ha demostrado que se mantienen suspendidas por muchas horas, ¿verdad? Entonces, en un ambiente cerrado, esas gotitas se mantienen mucho tiempo. Si usted, por ejemplo, al sitio de trabajo le pone una entrada de aire y una salida de aire, entonces eso se está movilizando y esas gotitas disminuyen. Esas son cosas que no quiere decir que lo van a proteger del todo, pero van a disminuir mucho el riesgo y van a disminuir también la cantidad de contagiados y la cadena de contagio en la epidemia. Entonces sí, Ok, tenemos que pasar a la doctor. fase 2. Sí, dígame. Ajá. Doctor, dice Denis Aldana, siempre de Cotepeque, las personas que tienen reacciones alérgicas a los desinfectantes para manos, ¿qué pueden hacer? Bueno, hay que ver, por ahí hay una variedad de desinfectantes. No sé, no le voy a sugerir el cloro, porque el cloro es demasiado irritante. Pues el jabón es lo mejor que hay para el virus. El jabón, porque ya se ha demostrado que el jabón, la coronita, no solamente son las proteínas spike, sino que también tiene una capa de ácidos grasos, y entonces esa capa de ácidos grasos se disuelve con el jabón. Entonces el lavado de manos con jabón siempre sigue siendo lo mejor. Las personas alérgicas pues tienen que probar algunas marcas. Hay jabones que traen olores y esos aditivos son los que producen alergia. Entonces hay jabones que son neutros también, que no traen esos ingredientes. La alternativa es el alcohol. Si el detergente le da alergia, pues entonces puede usar alcohol, ¿verdad? Esa es la alternativa que hay. Ok, dice Carlos Jafet. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Eh, el plasma se dona debido a que este tiene anticuerpos. Claro, sí. ¿O cuál es la razón? Claro. Perdón si ya lo mencionó, me vengo uniendo, un orgullo haber sido su alumno. Sí, sí, Carlos. Pues claro, claro que sí. O sea, de hecho, cuando nosotros tenemos una infección por primera vez, bueno, la cuestión es así, nosotros tenemos unas celulitas que son las de defensa, que se llaman linfocitos. Y entonces esos linfocitos tienen una diversidad. Y cuando hablamos de diversidad, es porque en su superficie tiene, ¿verdad? En los linfocitos B se llaman anticuerpos, en los linfocitos T se llama receptor de células T, pero los dos son de defensa, ¿verdad? Pero esos linfocitos, cada linfocito virgen, que se le llama, o sea, que nunca ha entrado en contacto con una bacteria o con un virus o con una toxina. Entonces, cada linfocito virgen tiene una moleculita diferente al del otro. O sea, no hay dos linfocitos vírgenes que sean iguales en esas moleculitas. Son como copitos de nieve. O sea, los copitos de nieve usted sabe que todos son diferentes, ¿verdad? No hay dos copitos de nieve iguales. Bueno, entonces esos receptores así son. La Ok, forma de ese receptor sirve para acoplarse a un antígeno. Entonces ese receptor, como tiene una forma específica,
se va a acoplar nada más a un antígeno, no a otros. O sea, como llave en su cerradura, se va a acoplar a ciertos antígenos que están en las bacterias o están en los virus. Pero claro, la primera vez que entra el virus o la bacteria al cuerpo, el cuerpo no tiene la memoria de esa bacteria ni de ese virus. Entonces ese virus, esa bacteria, tiene que andar por todos los ganglios linfáticos, tiene que circular por todos los ganglios linfáticos hasta que encuentra un linfocito que se acople a sus antígenos. Y eso se tarda mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ese individuo nunca ha entrado en contacto con ese virus ni esa bacteria. Se tarda días. Pero una vez que lo encuentra, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese linfocito comienza a dividirse y todos esos hijitos van a tener el mismo receptor, van a tener la misma moleculita. Y entonces ahí ya se están formando un ejército de linfocitos que van a atacar a ese virus, a esa bacteria. Y entonces esas moleculitas son liberadas y es lo que llamamos anticuerpos. O sea, son como misiles que mandan los linfocitos a atacar los virus y a las bacterias. O sea, son armas, ¿verdad? Y entonces ya hay un ejército de linfocitos, cuando ya se crea inmunidad, hay un ejército de linfocitos que está dispuesto ya a vencer a ese enemigo que es la bacteria o el virus. Bueno, entonces eso se tarda mucho, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo en pacientes con COVID. Como nunca hemos tenido contacto con ese virus, entonces la persona tarda varios días en comenzar a formar inmunidad. En ese periodo que se tarda en formar inmunidad, la prueba rápida va a salir negativa porque todavía no tiene anticuerpos, porque la prueba rápida se basa en la detección de anticuerpos. Pero si se le hace un PCR, que es un examen que detecta moléculas del virus, entonces ese PCR sí va a salir positivo, aunque la prueba rápida salga negativa. La prueba rápida se tarda más tiempo que el PCR. Ok, Sí, una vez que esa persona ha desarrollado anticuerpos, ya están en su circulación y se crea dentro de ese ejército hay ciertas células que se van a vivir a la médula ósea, son células de memoria que siguen produciendo anticuerpos aunque ya la infección haya terminado. Entonces lo que hacemos nosotros es tomar ese plasma de esa persona que ya tiene anticuerpos, que ya está formando anticuerpos y que van a ser probablemente duraderos, probablemente van a durar varios meses, y entonces ese plasma se lo inyectamos pasivamente, se llama pasiva porque es la respuesta inmunitaria de otra persona que le estamos inyectando al paciente que está grave. Por eso se llama pasiva, ¿verdad? No es la misma respuesta del paciente. ok. Doctor, pregunta, yo le tengo una pregunta, se la voy a formular ahorita antes de que se me olvide porque hay más preguntas acá. ¿Cómo uno puede eh, lograr inmunizarse propiamente? ¿Qué es lo que debe de hacer para elevar esos niveles, crear ese ejército interno? Ujú. Esa me la contesta después. Dice Nolvia Perfecto. Margarita Villacorta Molina, ¿usted cree que podrían los estudiantes universitarios volver a clases presenciales bajo medidas de bioseguridad? ¿Cree que es de calidad estas clases virtuales para carreras prácticas como medicina y otras más? También tenemos una pregunta que nos llega de Japón, que se la quiero, por favor, un poco corto para que podamos evacuar, porque la gente sigue comentando, sigue preguntándole, doctor. Sí, bueno, no, yo no sugiero que ni las escuelas ni las universidades regresen a clase. Eso sí se pudo hacer en algunos países. En algunos países orientales se suspendieron las clases un tiempo y luego los niños volvieron. Se tomaron medidas muy estrictas en las aulas de clase, ¿verdad? Por ejemplo, la toma de temperatura obligatoria cuando los niños entraban, el distanciamiento social, el uso de mascarillas. Si uno de los niños estaba enfermo, pues entonces se cerraba toda la clase, se ponía en cuarentena. Si dos niños estaban enfermos, se cerraba toda la escuela, se ponía en cuarentena y los niños continuaban en clase, pero entendamos que estamos hablando de sociedades que son bastante disciplinadas. Culturalmente hablando, son muy disciplinadas, ¿verdad? Sí, eso es Entonces, básico. eso es básico, la disciplina es básica. Si nosotros, Sí, que en Honduras si no nosotros, existe. hay poca disciplina y lo he visto yo mucha gente anda sin sus mascarillas y no sigue las recomendaciones. No cree que esto es serio. Ok, viene una pregunta de Japón. Virgilio Ávila dice, como portador del COVID, ¿cómo una persona se puede aislar en su casa cuando tiene más familiares viviendo con él y no tiene otro lugar donde ir? Es difícil, o sea,
Es aislarse en su cuarto, sin contacto con los familiares, y tomar las medidas de distanciamiento social dentro de su casa incluso, para evitar que sus familiares se contaminen. Ok, dice Ronnie Díaz Llanes, si este virus se extingue con la sencilla acción de lavarse con agua y jabón, ¿por qué ha sido tan difícil encontrar la vacuna directa para eliminarlo? Esa es una pregunta que dice Ronnie Díaz Llanes. También dice, eh, ¿es conveniente la inclusión laboral de las personas que están en cuadro vulnerable, como ser los hipertensos, los diabéticos, etcétera? Claro, o sea, las personas vulnerables son los hipertensos, primer lugar, ¿verdad? Cardiopatía, segundo lugar, diabetes mellitus, tercer lugar, obesidad es un factor de riesgo. Todas estas patologías pensamos que lo que hacen es que aumentan la expresión de esa moleculita que se llama ECA2, esa llavecita por donde entra el virus a la célula, y entonces eso hace que la persona sea más susceptible a padecer la enfermedad grave. La enfermedad grave depende de muchos factores, ¿verdad? Que muchos, o sea, no conocemos todavía todos esos factores. Suponemos que la carga viral es importante. O sea, mientras más virus se respira al inicio, o sea, tenga contacto con mayor carga viral, entonces peor va a ser la enfermedad. Eso lo sospechamos, no estamos seguros de eso todavía. Entonces, mientras más está en contacto la persona, o sea, está circulando por los mismos sitios donde está el virus, entonces mayor va a ser la carga viral y peor va a ser. Una razón más para protegerse. Pero Ok, sí, claro, o la, sea, la persona que más se debe proteger son los que tienen factores de riesgo, esos que mencioné. Y claro, las personas de mayor edad, que ese es un riesgo, que sí se demuestra. ok. ¿Por qué ha sido tan difícil encontrar la vacuna directa para eliminarlo? Dice, si No, el es virus se que, extingue solo con lavarlo, las manos con agua y jabón. sí, es que, o sea, ese es un virus, miren, ese es un virus de lo más débil que hay. O sea, no es un virus, no es una gran cosa, pero su capacidad de adherirse y su capacidad de pasar de una persona a otra es extraordinaria. A eso se le llama en epidemiología infectividad. O sea, su capacidad de infectividad es bastante alta. Ese es el problema del COVID. No es que su tasa de letalidad es baja realmente, pero se extiende tan rápidamente que la cantidad de muertos, a pesar de que la tasa de letalidad es baja, va a ser bastante alta. Entonces es un virus que no es gran cosa, ¿verdad? No es gran cosa, pero sí puede hacer mucho daño. La vacuna, bueno, hoy en día, mejor que en cualquier otra época de la humanidad, hacer una vacuna es bastante fácil. Y más cuando tenemos vacunas ya por la experiencia del MERS y la experiencia del SARS. El problema es que probar esas vacunas, que pasen por las fases de ensayos clínicos, eso sí toma tiempo porque hay que determinar que no haya toxicidad, que no hayan efectos adversos, que en realidad sea efectiva esa vacuna. Y para eso tenemos que probarla en seres humanos. Y eso se tiene que probar con tiempo, o sea, eso se tarda un montón de tiempo. De hecho, ya hay como 12 vacunas desarrolladas. Ya están, pues ya está, pero no pueden pasar al mercado si no pasan por todas estas fases de experimentación. Porque si algo no sirve y usted lo tira al mercado sin antes probar, si no sirve, entonces para qué para O qué que se haga daño. comercializó? O que haga Sí, algún daño, que tenga algún tipo de efecto adverso, alguna toxicidad. ok. Mariana Valesca Laínez Santos dice, en el caso de los pacientes atópicos, ¿qué confiabilidad habría en realizar la prueba de PCR? Doctor, breve la respuesta porque tenemos una cantidad exagerada de preguntas que no sé cómo ni evacuarlas. Toda la gente quiere saber cosas. Bueno, la PCR pues es una prueba bastante, o sea, bastante sensible y bastante específica, porque se toman secuencias, se toman, para amplificar el ARN del virus, se toman secuencias que son específicas de ese virus que no se ha encontrado en otros virus ni en otras bacterias. Entonces es bastante específica y es bastante sensible porque puede amplificar una gran cantidad de ARN a partir de un poquito de virus nada más. A mi conocimiento no hay ningún, o sea, eso no cambia con que la persona sea alérgica o no sea alérgica, que sea atópica. Eso es, o sea, a mi conocimiento, no sé si hay algún estudio al respecto, pero no tiene por qué. Ok, Mélida Urbina dice, el doctor Edwin Herrera, un orgullo hondureño y gran investigador de genética. Le pregunta Nolvia Margarita Villacorta Molina, ¿hasta cuándo podrían los estudiantes universitarios regresar? Eso, Perdón que le sí. vaya, perdón, quiero contestarle y luego usted a Nolvia, Margarita. Yo pienso, Nolvia, que creo que la salud es lo más importante
la universidad no se va a mover, usted se va a graduar, mamá, hoy, mañana, en el 2021, en el 2022, eso va a estar ahí, la salud no. Creo que hay cosas que son prioridad y una, en estos momentos, la prioridad es la salud. Creo que no deberíamos de estar pensando en cuándo vamos a volver a la universidad o cuándo vamos a tener, cuándo va a volver a la normalidad, la rutina, cuando vemos que esta enfermedad, así como lo dice el especialista, o sea, no tiene tanta letalidad, la mortalidad es bien baja, pero es desconocido para los especialistas, para los investigadores, para la propia OMS. Además, no hay una vacuna, no hay un medicamento, no hay una cura, y en realidad tiene a la mayoría de países de primer mundo de rodillas. Doctor, usted. Sí, mire, yo a mis alumnos, ¿verdad? Yo he visto algunas fotografías donde están reunidos. O sea, claro, la persona joven es más difícil que aguante mucho tiempo encerrada, necesita contacto social y todo eso. Pero pues tenemos que comprender en esta etapa que estamos que se necesita el aislamiento social, no reuniones, porque ustedes no saben. Mi amigo ha estado encerrado y el otro amigo ha estado encerrado, se reúnen, pero no saben en realidad si han estado completamente encerrados, si son portadores del virus. Y entonces ustedes pueden ser portadores del virus luego, y luego ustedes lo pueden llevar a su casa, pues puede enfermar su papá que es diabético, su abuelita que es diabética, y la van a matar. Entonces, Que por eso necesitamos, pasó en España y en Italia. claro, claro que sí. O sea, los Lo que jóvenes pasa que son portadores. sí, y los jóvenes de ahora, doctor, son la mayoría, son bien irresponsables. Bueno, yo creo que esa es una característica de todos los jóvenes, ¿verdad? La responsabilidad, el alocamiento, eso es como algo normal de esa edad, pero tenemos que comprender, tenemos que educarnos. La universidad, pues ahí va a estar. Miren, si nosotros, o sea, los estudiantes universitarios son los que menos espera han hecho. Hay gente que vive al día a día y ahí está encerrada sin poder comer. Hay un montón de gente que está pasando hambre. Y ustedes en la universidad, pues es algo menor, pues. Las clases en Sí. línea tal vez no sean tan efectivas. Yo estuve dándoles clases en línea, pues, y me pareció bastante bien, pues las aplicaciones que hay, Zoom es una buena aplicación, tiene hasta su pizarrita, tiene para presentaciones, etcétera. Claro, las clases prácticas como semiología o las clases clínicas, ¿verdad? O de quinto, sexto año, sí son un poquito más difíciles, pero eh, pues no sé, en realidad no sé, no sabría decirles cómo se puede hacer en ese sentido porque esa práctica se va a perder, ¿verdad? Probablemente Laura Letona, que hace poquito habló, me estaba sugiriendo que se podían hacer clases intensivas, que esperar un poquito más, que no se tuvieran las clases prácticas hasta como en junio, y luego hacer clases intensivas de estas clases prácticas como semiología. Podría ser una salida. Ok, dice Yesenia Pineda, sí, yo vivo en el Progreso Lloro. Aquí la gente anda suelta como loca, sin Claro, mascarilla y no creen en la enfermedad. claro, sí. Está incrédula la gente. Dice Víctor Gabriel Galindo Taljami, hay riesgo de reinfección o crea inmunidad definitiva. Sí, bueno, eso no lo sabemos todavía. Hace hace unos minutos, pues yo dije que no sabemos todavía si puede haber reinfección o si lo que ha pasado con estas personas que han tenido una PCR negativa y después se ha positivizado es que tal vez no formaron ellos mismos una buena inmunidad y ese virus se reactivó, ¿verdad? Que se escondió en el hígado, digamos, en algún sitio y luego se reactivó por algún motivo. En realidad no sabemos mucho de eso todavía, ¿verdad? No sabemos si ha sido Ok, una reactivación o una reinfección. Claro, si el dice Yesenia Pineda, doctor, de El Progreso. Yo tengo tos con flema, ¿es peligro o sospechosa? en estos momentos toda tos es sospechosa, pues le sugiero que se haga la prueba rápida y que se aísle, ¿verdad? Mientras sale su prueba rápida, que use mascarilla siempre cuando va a entrar en contacto con gente, porque la mascarilla más que todo es para evitar que uno contagie al otro. No protege mucho para la entrada, protege, sí, ¿verdad? Pero no del todo.
Pero sí, la persona que está enferma, ¿verdad? Se evita que esa saliva, esas gotitas de saliva o de tos o de estornudos salgan y se queden en la mascarilla. Entonces, Ok, más que todo para eso se usa. ok, doctor, tenemos una cantidad exagerada de preguntas. Estoy Sí, asustado. Eh, Ha sido súper exitoso esta comunicación con usted. Dice Virgilio Ávila de Japón. Aquí en Japón las escuelas las abrieron solo por un día. El ministro de Japón declaró emergencia nacional y ahora todas las escuelas están cerradas hasta claro, nuevo aviso. porque Japón está ¿Verdad? Creo pasando que, por la segunda ola. Nosotros estamos apenas en la primera. Ventaja nuestra, que tenemos la experiencia de otros países. ¿Por qué estamos haciendo el plasma ahorita? Temprano, no ha habido la cantidad de muertes que ha habido en Estados Unidos o en otros sitios, en Europa. Entonces, esa es una ventaja extraordinaria la que tenemos, porque nosotros comenzamos la epidemia tarde y entonces tenemos la experiencia de los otros países y tenemos ya una mayor sabiduría sobre la enfermedad que lo que tenían estos países. Japón está ahorita pasando por su segunda ola, porque las epidemias se dan este tipo de epidemias se dan en olas. O sea, pasa la primera ola y luego viene una segunda y hasta una tercera ola. Y parece que esta ola en Japón ha sido un poquito más severa que la primera. Entonces no ok, esperemos que ahorita se va a terminar esto. O sea, esperemos que encontremos medicamentos que son buenos, esperemos que el plasma convaleciente comience a salvar personas y esperemos que aparezca una vacuna lo más temprano posible. ok. Dice Claudia Morales, un saludo al doctor Herrera, nuestro orgullo nacional y Gracias. sobre todo orgullo de Única San Pedro Sula. Francis Funes Pereira desde Puerto Cortés dice, ¿algún riesgo con la comida a domicilio? Ella se refiere a esto por las bolsas en que las empacan y todo esto. Desde luego que hay un riesgo, desde luego que sí. Los dos sectores laborales de mayor riesgo son, en primer lugar, los trabajadores de la salud. O sea, el primer frente de ataque, los que atienden directamente a las personas. En segundo lugar, los cajeros de supermercados, los repartidores también son personas de riesgo porque andan repartiendo de casa en casa, entonces ahí puede haber una posibilidad de contagio. Entonces, Todo el mundo, doctor. claro, sí, sí. Bueno, por ejemplo, yo estaba leyendo una noticia hace 2 días que un repartidor de pizza en México salió positivo y tuvieron que aislar 55 familias, algo así, ¿verdad? Entonces, Todo el por una sola mundo. Es persona. que no crean que la gente que hace delivery, es mi humilde opinión, no crean que la gente que empaca la comida, la que la trae en delivery, o sea, no está sana, o sea, o no le va a pegar el virus, no se Todos va a somos de riesgo. contagiar. Todos Sí. somos de riesgo La, y hay personas que son más de riesgo, ¿verdad? Y las sí. personas que entregan tal vez pueden ser un poquito más de riesgo, aunque ellos toman todas sus precauciones. Entonces hay que tomar las medidas, distanciamiento siempre de la persona, limpiar las bolsas en lo posible, usar mascarilla cuando se recibe la comida. Entonces, las medidas básicas, lavado de manos, limpiar las bolsas, eliminarlas en un sitio seguro, ¿verdad? En una bolsa de basura segura. Son medidas básicas que hay que tomar. No es Doc- para doc- alarmarse tampoco doc- exageradamente y decir, bueno, no, nunca voy a pedir comida, pero sí hay que tomar las medidas. Doctor, pero yo le voy a hacer una observación ahí, algo que yo lo pude ver. Sí, Por ejemplo, en estos servicios de delivery, usted paga con su tarjeta de crédito en la aplicación. sí. Pero hay gente que le da propina a la persona y tal vez tiene solo 100 lempiras, agárrate 20, dame el vuelto. En el dinero, En el dinero, sí, correcto. El o dinero es una sea, fuente. O sea, al manipular dura dinero, mejor guantes. hasta 5 días, por Dios. Es que es que la gente esto todavía no lo ve de una manera tan fuerte, tan global. Dice Laura Letona, ¿qué mensaje podría darle a la comunidad en los Estados Unidos, en especial aquí en la Florida, donde han decidido abrir las playas y otros estados donde están exigiendo la apertura de las ciudades? ¿Y qué recomendaciones puede dar a los viajeros? Sí, bien. Mire, es que hay una línea de pensamiento que dice que en Estados Unidos le he visto, que es preferible dejar que la epidemia se desarrolle, ¿verdad? Que llegue una gran cantidad de gente a ser inmune
que incluso de esa manera la gente va a ser más inmune porque estando encerrado aumentan las hormonas del estrés, como el cortisol, disminuye la capacidad del sistema inmune y eso hace más propensas a las personas a contagiarse. O no al contagio, sino que más bien a desarrollar una enfermedad grave. Esa es una línea de pensamiento y es bastante válida, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que ir pensando en eso, pero con cautela, tomando siempre las medidas de distanciamiento. Por eso yo no soy partidario de que se cierre toda la ciudad. El día que se cerró San Pedro Sula, la semana que se cerró San Pedro Sula, la gente salía a las calles a buscar comida, porque la gente tiene que comer. Y entonces eso aumenta el contagio más bien. Entonces hay medidas que son drásticas que en realidad tienen un efecto opuesto. Eh, sí, las recomendaciones, pues para viajar, ahora los viajes tienen muchas normas de seguridad, no salen vuelos a cada rato, vienen vuelos de Estados Unidos bien esporádicamente y las personas que vienen, pues vienen con su protección, ¿verdad? Toda su protección. Y directamente a la cuarentena. Directamente a la cuarentena, o sea, las medidas ya están, ¿verdad? Las medidas, o sea, para las personas que van a viajar, protegerse bien, lo más que se pueda, usar su mascarilla N95, si es posible usar gorro, usar goggles, esas gafas, lavado de manos, andar siempre su desinfectante, lavado de manos frecuente. Esas son las medidas básicas, ¿verdad? Si se mantienen Ok. las medidas básicas, la probabilidad de contagiarse es menor. Dice Mayra Rosa, doctor Herrera, Orgullo Única, San Pedro Sula. Dije Virgilio Ávila, desde Japón. Vamos a ver acá. Doctor, creo que en estos momentos es más práctico hacer clases en línea. Tenemos que aprovechar el tiempo. Una vez que se coge la primera clase, se hace muy fácil aprender en línea. Claro, sí. Yesenia Pineda le dice, ¿están haciendo aquí en el Progreso las pruebas rápidas? No sé si las están haciendo. Eh, Nosotros cuando vamos a extraer plasma hacemos una prueba rápida también, porque uno de los criterios que tenemos es que no haya un tipo de anticuerpos ya, un tipo que se llama IgM, que es de la fase aguda, ¿verdad? Y ya cuando hay una inmunidad ya más permanente, entonces predominan otro tipo que se llaman IgG. Entonces nosotros lo hacemos para ver que el donante tenga IgG y no IgM. En Progreso no sé si están haciendo pruebas rápidas. Muchos laboratorios han comprado pruebas rápidas. Entonces, el laboratorio con el que nosotros estamos trabajando, con el doctor Claudio Galo, que es el que nos hace todas las pruebas, sí tiene pruebas rápidas. Otros laboratorios no estoy seguro, no sabría contestarle esa pregunta. Ok, dice Wendy Hall Micheletti, el doctor Herrera y el doctor Raúl Galeano son un orgullo hondureño y una esperanza para todos. Que el Señor y la Virgen Gracias. María les iluminen y les den sabiduría. Rezamos por ellos. Gracias, amén. Joseph Medina, doctor, con respecto a la comida, ¿se debería calentar en el microondas para evitar algún tipo de contagio? Bueno, esa pregunta es interesante. O sea, con las verduras, las legumbres, pues basta con lavarlas con agua y jabón, bien lavaditas. La persona que las lava puede estar con sus guantes cuando ingresan a la casa. Am, Otras comidas, por ejemplo, las carnes, pues ya llevan su propia cocción, no creo que necesiten cocción adicional, ¿verdad? No creo que sea una medida tan importante para prevenir el COVID, ¿verdad? No creo que sea algo tan importante. O sea, Ok, son más dice, importantes las medidas de lavado de manos, lavado de la comida cuando llegue, eso sí hay que hacerlo, ¿verdad? Lavado de las superficies, botar las bolsas, depositarlas, así son medidas que son necesarias. ok, dice Francis Funes Pereira de Puerto Cortés, felicidades, extraordinario programa, muy educativo en estos momentos. Víctor Gabriel Galindo Taljami dice, en su opinión, ¿qué líquido funciona mejor en las cámaras de descontaminación? ¿Alcohol, cloro o algún otro? Bueno, por ejemplo, eso depende de la toxicidad. El cloro es muy tóxico. El cloro es bueno, es muy tóxico. El alcohol es una buena opción. Se está usando ozono, que también es tóxico. O sea, es bien difícil encontrar una opción que no sea tóxica, ¿verdad? Y que sea efectiva a la vez. Eh, yo
Personalmente creo que el alcohol, ¿verdad? El alcohol sería la mejor opción. Ok, El Francis Funes cloro, Pereira dice, el cloro incluso daña la ajá, ropa, ¿verdad? Entonces, tiene sus desventajas. ok, Francis Funes Ujú. Pereira dice, aloe vera. ABUS, saludos, doctor, es un éxito, mis respetos. Claudia Morales Gracias. dice, doctor, ¿qué es lo que ocurre en las personas hipertensas? Bueno, buena pregunta. No lo sabemos todavía. Lo que pensamos es que en los hipertensos, en el hipertenso hay un desbalance, no en todos, pero en la mayoría de los hipertensos hay un desbalance de algo que llamamos eje renina-angiotensina-aldosterona. Y ese desbalance de esas moléculas trae como consecuencia que esa molécula que se llama ECA2, que es la llavecita con que entra el virus allá a la célula, se sobreexprese. Cuando decimos sobreexprese, quiere decir que se está produciendo más que en las personas que no son hipertensas. O sea, que hay muchas más llavecitas en la superficie de las células de esas personas que las personas que no lo es. Nosotros pensamos que ese es el mecanismo. O sea, puede ser que nos equivoquemos y que la ciencia cambie a medida que vayamos aumentando el conocimiento, pero en este momento creemos que todos esos factores de riesgo, esas personas que tienen más riesgo, es por eso. Y la edad la relacionamos con el hecho de que las personas no tienen hemoglobina, o sea, a mayor edad, menos proporción de hemoglobina fetal hay. Eso es lo que creemos hasta el momento, ¿verdad? O sea, que hay un mecanismo fisiopatológico bien esclarecido y que lo conozcamos a la perfección, no. Eso es lo que creemos. Ok, quiero recordarles a las personas que se siguen conectando que estamos hablando con el doctor Edwin Herrera, médico genetista, investigador sanpedrano, también es catedrático universitario y hemos comenzado a hablar sobre el tema Proyecto Banco de Plasma Convaleciente COVID-19. Ha estado abordado por la gente que continúa con el montón de preguntas acá. Tenemos en cola un montón de preguntas. Gracias a Dios, el doctor tiene aún un poco de tiempo. Esta transmisión y esta entrevista es cortesía del laboratorio Diagnos. Pregunta José Medina. Vienen unas preguntas bien fuertes, doctor. Y le Sí. pido brevedad porque tenemos demasiado en cola. Doctor, dice, doctor, ¿qué tan cierto es que una persona con cáncer sea más propensa a contagiarse de COVID o personas con VIH, SIDA y ETS? Pregunta José Medina. Bueno, la ETS depende de qué enfermedad, o sea, no necesariamente tienen que ser más susceptibles por tener una enfermedad de transmisión sexual. El VIH obviamente sí, porque el VIH está deprimido el sistema inmune, porque el VIH ataca a los linfocitos están disminuidos. Aunque si la persona está bien controlada, pues probablemente no sea un problema mayor. Si se toma sus medicamentos y tiene un buen conteo de linfocitos, pues probablemente no sea un problema mayor. Pero evidentemente el VIH tiene deprimida la inmunidad y sí es de mucho riesgo. Las personas con cáncer, claro, su inmunidad está deprimida. Todos los quimioterapéuticos disminuyen la producción de células de la médula ósea y entre esas células de la médula ósea están los linfocitos. Tienen una inmunidad deprimida. O sea, cualquier virus, no solamente el COVID, sino que el COVID-19, bueno, el virus no se llama COVID-19, por cierto, ¿verdad? Se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad se llama COVID-19. No todas las personas con cáncer están inmunodeprimidas y son susceptibles por su quimioterapia y porque también el cáncer es una enfermedad debilitante, son susceptibles a tener un COVID grave. Claro que sí, eso es definitivo, ¿verdad? Y eso se ha visto también. Entonces esas personas tienen que cuidarse de manera adicional al resto. Dice Dania Carías, otra pregunta fuerte, ¿cuáles serían los efectos del COVID-19 en las personas riníticas? Todavía no he encontrado estudios concluyentes. Yo le decía hace poco que una amiga me decía, dicen que los asmáticos, en un estudio por ahí leímos que los asmáticos son menos susceptibles. Entonces digo yo, bueno, yo padezco un poquito de asma, qué suerte, pues. Pero en realidad no sabría contestarle eso todavía, ¿verdad? El asma, pues en comunicaciones iniciales se decía que el asma era de riesgo, que las personas atópicas eran de mayor riesgo, ¿verdad? Pero ahora todavía estamos inciertos en eso. Ok, doctor, preguntan
un médico decir que para Honduras la vacuna vendría más o menos en 2 años. Si este está listo para el próximo año, estaríamos todo este tiempo mucho sin trabajo y educación presencial por muchos meses, ya que muchos se pagan sus estudios y necesitan las dos cosas, claro, poniendo en primero la salud. No es así. Tenemos que pasar a una fase. Para comenzar, a medida que la epidemia se va extendiendo, va habiendo mayor cantidad de personas inmunes y pues en los últimos estudios parece ser que la cantidad de personas contagiadas es muy superior a la que nosotros creemos en base a las pruebas que hacemos, porque hay mucha gente asintomática o que tiene síntomas leves, una pequeña tos, una congestión en la nariz y ya estuvo, eso fue todo lo que tuvo. Y muchas de esas personas no sabemos porque no se le ha hecho una prueba. Incluso nosotros podemos estar en este momento sin síntomas y ser portadores del COVID. Entonces, esas son las últimas comunicaciones en Estados Unidos, los últimos estudios, al parecer se ha visto eso, que la enfermedad está mucho más diseminada de lo que se cree. Si es así, entonces la inmunidad de grupo se logra mucho más rápidamente. Entonces, eso disminuye la dispersión de la enfermedad. Adicionalmente, vamos aprendiendo a tratar a los pacientes graves. Por ejemplo, últimamente aprendimos que muchas veces el ventilador más bien, si se pone prematuramente, más bien agrava el proceso. Entonces hay que aguantar un poquito sin ventilador, ¿verdad? Y utilizarlo como último recurso. Entonces vamos aprendiendo más de la enfermedad, vamos aprendiendo más sobre los medicamentos que son eficaces, las dosis que son eficaces. Hay 20 medicamentos ahorita en ensayos clínicos y son ensayos clínicos abreviados que los resultados se van a publicar pronto. Entonces eso hace que pues que la gente pueda no toda la vida normal, como les dije, ¿verdad? Mucha gente va a comenzar a volver en la segunda fase. eh, Podría ser un mes, un par de meses. Esa segunda fase, pues ya va a haber actividad económica, van a haber sitios de comida rápida, eh, o sea, llevando todas las medidas de precaución, eso sí, ¿verdad? El distanciamiento social, la mascarilla obligatoria, el lavado de manos continuo, o sea, todas esas medidas se deben llevar y la sociedad poco a poco va a ir volviendo a la normalidad. Todavía no cines, los cines se van a esperar un tiempo más, tal vez unos 6 meses o más. Esperamos encontrar medicamentos que sean efectivos. La vacuna no creo que se tarde 2 años, se va a tardar menos porque son procedimientos abreviados, probablemente un año, espero yo que menos tiempo, ¿verdad? Pero no son 2 años, es menos tiempo. Entonces, poco a Ok, poco todo va a ir volviendo a la normalidad, lo que tenemos que tener es un poquito de paciencia, ¿verdad? En estos momentos todavía no, en estos momentos Honduras está en la parte ascendente de la curva, estamos ascendiendo, ¿verdad? No sabemos hasta dónde va a llegar, no sabemos si se van a desbordar los servicios de salud, no sabemos todavía. ok. Joseph Medina. Doctor, ¿cuánto tiempo tarda en saber si el plasma convaleciente funcionó en un paciente de COVID-19? Doctor, Lo que tenemos sean, muchas preguntas sí, y antes de que responda a esta, quiero contarles que mucha gente ha compartido esta entrevista, esta transmisión, a través de estos grupos que se arman y en estos chats hacen otras preguntas que lastimosamente yo no las puedo ver acá abajo, entonces no las puedo formular acá. Entonces les pido que por favor se conecten acá para que hagan sus preguntas acá abajo en los comentarios y yo podérselas trasladar al doctor. Doctor José Medina dice cuánto tiempo tarda en saber si el plasma convaleciente funcionó en un paciente con COVID-19. pues fíjense que las primeras comunicaciones fueron de 5 pacientes y se ve muy rápidamente el cambio, ¿verdad? 1 o 2 días ya comienza a verse la mejoría. Entonces, eso fue en 5 pacientes, son pocos pacientes, necesitamos ver en una cantidad mayor de pacientes. Pero los cambios no es que se tardan mucho, ¿verdad? Si se va a ver cambios, se van a ver bastante rápido. De hecho, pues la paciente a la que se le puso el plasma ayer, pues hoy está mejor. Tiene una mejor saturación, 95%, que, ¿verdad? Una saturación bastante buena. Y esperamos que vaya mejorando, ¿verdad? Que ya mañana amanezca mejor y poco a poco hasta que sea dada de alta.
Entonces, no, la mejoría se ve entre 1 y 2 días comienzan a mejorar, ¿verdad? No es mucho tiempo lo que esperamos que se tarde. Ok, dice Gustavo Paz, Gustavo de Laboratorios ACE. Existen ya pruebas rápidas confiables en el mercado. Le comento por el riesgo de falsos positivos que dan. Claro, sí, sí. Claro, o sea, sí, bueno, no sabía que habían pruebas ya que son bastante confiables. En realidad, muchas pruebas rápidas pueden ser confiables. Si la prueba rápida detecta antígenos, partes del virus, probablemente sean mejores que las que detectan anticuerpos. Porque como le explicaba yo anteriormente, los anticuerpos tardan un poquito en formarse. Ya el virus puede estar atacando y todavía no se han formado anticuerpos. Entonces la sensibilidad es un poquito menor que la de la PCR, por ejemplo. Entonces todo aquello, el ELISA, por ejemplo, un ELISA que detecte antígenos, va a tener una mayor sensibilidad que una prueba que detecte anticuerpos. Pero sí es una buena información, sí me gustaría saber un poquito más de esas pruebas de las que habla. Ok, dice Virgilio Ávila de Japón, doctor Herrera, gracias por contestar todas mis preguntas. José Molina dice, si alguien infectado y se recupera puede donar a pesar que haya tenido hepatitis. Depende de la hepatitis. Si es una hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C son las que ¿verdad? Se evitan en las transfusiones. Las pruebas que nosotros hacemos antes de la transfusión incluyen hepatitis, incluyen otras enfermedades infecciosas. Tenemos que descartar eso, ¿verdad? Pero una persona que ha padecido hepatitis B no puede donar, definitivamente. Ahora, si es una Ok, hepatitis A ha sido diagnosticada como A, sí, sí puede donar porque la hepatitis A no queda ahí latente en el hígado como la hepatitis B. ok. Yesenia Pineda pregunta, Doc, en San Pedro Sula, ¿dónde se hace la prueba rápida? Bueno, no tengo conocimiento yo de dónde se hace la prueba rápida. Yo sé que la persona que está trabajando con nosotros en el banco de plasma, que es el doctor Claudio Galo, él tiene su laboratorio, eso sí lo sé, ¿verdad? De otros laboratorios no podría darle información ahorita. Yulisa Posada le pregunta, doctor, ¿qué opina de los cruceros? ¿En cuánto tiempo podrán volver? Se van a tardar un poco, ¿verdad? Se van a tardar un poco, no menos de 3 meses, calculo yo. Erika Paola López, ¿qué pacientes son candidatos para la aplicación del plasma? ¿Y en qué etapa de la enfermedad se utilizaría? Lo vamos a utilizar en pacientes con COVID-19 grave, que, que tengan criterio de hospitalización, pero que no estén en ventilación mecánica, porque lo que queremos es evitar que esos pacientes pasen a ventilador y que comiencen a mejorar. Entonces ese sería el criterio, ¿verdad? El paciente con COVID grave, eh, COVID-19 grave, pero que todavía no está en respirador, ¿verdad? Ese es el criterio básico. Ok, dice José Medina, doctor, ¿usted cree que en San Pedro Sula se están haciendo correctamente los cercos epidemiológicos? Una Es pregunta bien difícil, bastante... Ajá. es bien difícil hacer un cerco epidemiológico en las condiciones, ¿verdad? En estas condiciones o sea, de hambre, por ejemplo, ¿verdad? Vimos la gente cómo sale a buscar comida. Nosotros nos damos una vuelta por el segundo anillo y vemos gran cantidad de gente, familias completas buscando comida. Entonces es bien difícil hacer un cerco epidemiológico eficiente en esas condiciones. Y pues Ok, sí hubo un poquito de fallo al inicio de la epidemia, porque el cerco epidemiológico en los aeropuertos, ese filtro que se hace en los aeropuertos, que se le toma la temperatura, o sea, la gente que trajo la epidemia entró por los aeropuertos. O sea, evidentemente se necesitó un poquito más de médicos ahí en los aeropuertos, ahí en las puertas de entrada, haciendo, haciendo la labor de cerco epidemiológico. ok. Karen Cruz dice, buenas noches, ¿el plasma de un paciente COVID positivo asintomático sería igual de eficiente que el plasma de un paciente COVID positivo sintomático? Eso no lo sabemos, pero sospechamos
que el paciente sintomático, mientras mayor la gravedad de los síntomas, más anticuerpos desarrolla. Eso es lo que sospechamos, ¿verdad? Lo hacemos por sentido común y no hay un estudio que cuantifique la cantidad de anticuerpos que hay según la gravedad del paciente. Eso todavía no hay ningún estudio, no hemos encontrado ningún estudio en ese sentido, pero sí sospechamos que mientras mayor la gravedad, el cuerpo ha desarrollado más anticuerpos, más niveles de anticuerpos, porque la carga viral probablemente fue más alta en estas personas que han desarrollado COVID un poquito más severo. Le pregunta Joseph Medina, doctor, ¿por qué en estas últimas semanas la mayoría de casos positivos de COVID-19 son en Cortés y ninguno en el Distrito Central y zonas aledañas? Hace poco leí que en Cortés se está respetando mucho más la cuarentena que en Tegucigalpa. Sí, eso es lo que hemos visto y en realidad pues es algo desconcertante, tenemos que profundizar un poquito más en eso. No sabría contestarle por qué, pero sí es bastante curioso el hecho de que en Tegucigalpa pues es probable que aquí hayan entrado más portadores que no sabemos, ¿verdad? Que no conocemos, no los detectamos porque eran asintomáticos, por Piedad Morales, ¿verdad? Es probable que hayan entrado más portadores que en Tegucigalpa. Aquí la actividad laboral es como un poquito más intensa. Hay no solamente San Pedro Sula, sino que hay ciudades que son satélites de San Pedro Sula. Está Choloma, está Villanueva. Ya vimos que Villanueva fue un foco, fue el epicentro de la zona norte. Entonces, hay mayor actividad, mayor intercambio, mayor flujo de personas. Hay flujo de personas hacia Occidente, hay flujo de personas hacia Oriente. Tegucigalpa es un poquito más cerrada en ese sentido, ¿verdad? No tiene tantas ciudades satélites, es decir, no tiene ciudades satélites, ¿verdad? Las ciudades son un poquito, otros pueblos son un poquito alejados. Entonces yo creo que eso tiene que ver mucho con la dispersión de la enfermedad. Pero sí, Ok. es curioso, ¿verdad? Es un dato curioso. Doctor, le quiero agradecer personalmente, gracias por sus casi 2 horas de su tiempo. Sé que es una persona extremadamente ocupada y que en estos momentos de crisis sanitaria en Honduras es cuando más tiene trabajo. Quiero agradecerle por haberse tomado toda la libertad, habernos hecho un espacio. Creo que esta no va a ser nuestro primero ni único contacto en live con usted, porque definitivamente es una eminencia en lo que hace como genetista e investigador, y mucha gente sigue con muchas dudas que hay que evacuarlas y educarlos, y qué mejor que especialistas como usted. Quiero agradecerle por haberse tomado su tiempo, y sobre todo, ya para finalizar, quiero que le deje un mensaje a todas las personas que vieron, están viendo y que van a ver este live tanto en nuestra página en Facebook como en nuestra plataforma www.iconosmac.com, para que podamos evitar el contagio de coronavirus o COVID-19. Bueno, yo los invito a que sigan las medidas de prevención, que nos hagan caso. La curva de contagios en Honduras todavía está en periodo ascendente. No sabemos hasta dónde va a llegar, no sabemos si nuestros hospitales se van a desbordar, no sabemos cuánta gente va a morir, no sabemos cuáles son los factores que pueden atenuar, aparte del aislamiento social, otros factores que puedan atenuar esa curva de contagios. No sabemos si el calor va a incidir. Hay muchas cosas que no sabemos. Lo que sí sabemos es que hay países en donde la mortalidad ha sido muy alta. Y entonces eso nos hace ser cautos a nosotros. Ya tenemos esa experiencia, la experiencia de Italia, la experiencia de España, la experiencia de Estados Unidos. Entonces, yo les pido que tengan paciencia. Las cosas van a volver a la normalidad poco a poco. Yo sé que es psicológicamente estresante. Les sugiero también que traten de alimentarse lo mejor posible. Un organismo bien alimentado, no sobrealimentado, sino una alimentación balanceada, es más resistente a las infecciones, es menos probable que desarrolle COVID grave. Mucha vitamina C, la vitamina C pues se ha demostrado cierta efectividad contra todos estos microorganismos. Si hay algún suplemento con zinc, tómenlo también, que también ha demostrado cierta efectividad. Todavía no se tienen
informe sobre que sean suficientemente sólidos, pero los suplementos con zinc son buenos. Haga ejercicio en su casa, no trate de no aumentar de peso porque bueno, yo creo que eso es algo inevitable, aumentar de peso en el aislamiento, pero traten de llevar una vida lo más saludable posible y eso va a disminuir el riesgo. Y seguir las indicaciones de los médicos, el aislamiento social, la mascarilla, el lavado de manos, eso es lo básico, eso es lo primero. Tengamos paciencia, la vida va a ir volviendo a la normalidad poco a poco. En la segunda fase ya vamos a tener un poquito más de contacto social. Doctor, me dice mi productor, Giovanni Rodríguez, la gente tiene muchas dudas. Agradecerle al doctor porque el doctor Herrera transmite tranquilidad y eso es bueno. Y Ronnie Gracias. Díaz le escribe, gracias doctor Herrera. Francis Funes de Puerto Cortés le dice millón de gracias y muchas bendiciones y muchos éxitos en todos los contactos. Samuel Santos dice muchas gracias, muy interesante. Y Ronnie Díaz dice gracias por moderar de la mejor manera su programa. Doctor, quiero agradecerle. Vamos a estar platicando vía WhatsApp y vamos a seguir teniendo más contactos porque la gente quiere empaparse más de esto y hay que educar a una población que necesita saber absolutamente todo sobre este virus que es eh, altamente contagioso, aunque su mortalidad sea baja, pero es contagioso, pero no sabemos, pero tampoco sabemos qué consecuencias trae al organismo, pues. Entonces, por eso claro, el a largo plazo puede haber aislamiento, consecuencias, no sabemos también, sí, claro. claro, el aislamiento y todo, yo de verdad le agradezco y vamos a estar en comunicación telefónica o WhatsApp para ver cuándo usted tiene tiempo y sigamos eh, eh, conversando y contestándole a nuestro auditorio. Dice Yossi Paz, estas entrevistas sí valen la pena. Entonces yo les agradezco a toda la gente que se conectó y gracias doctor, vamos a estar en comunicación y lavarse las manos, el aislamiento social y no salga de su casa. Mascarilla, siempre, permanente. No, gracias a usted, Sabino, gracias a usted a la orden. Okay. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches al público de WhatsApp. No, perdón, de Facebook. De Facebook. De Facebook, gracias, doctor. Cuídese.